En un proceso estocástico, vamos siguiendo algún fenómeno a través del tiempo y en el caso de las cadenas de Markov, suponemos que lo que ocurre en un momento solo depende de lo que ocurrió en el tiempo previo, de tal forma que nosotros vamos cambiando entre un conjunto de estados. Por ejemplo, aquí el estado está dado por el clima y nosotros tenemos una probabilidad de transitar de un estado a otro o al mismo en el siguiente tiempo. En el caso de un proceso de decisión de Markov, nosotros tenemos, además de estos estados y de la evolución a través del tiempo, acciones que son las que se supondría hace un agente, lo cual lo lleva a cambiar a algún estado distinto al que se encontraba, de acuerdo a alguna probabilidad. Por lo tanto, tenemos la probabilidad de transitar de un estado a otro y también tenemos la probabilidad de tomar una acción dependiendo del estado en donde nos encontremos. Todo esto depende del tiempo. Asociado a esto, tenemos una recompensa. Esta recompensa podría ser, por ejemplo, que al momento que nosotros entrenemos el agente, haya un error y entonces se le dé una recompensa negativa, o que haga algo correcto y entonces se le da una recompensa positiva. Las recompensas están dependiendo del estado donde estamos, el estado a donde nos movemos y de la acción que nosotros estamos haciendo, donde la acción se encuentra dentro de un espacio de acciones y los estados dentro de un espacio de estados. De tal modo que tenemos nuestra probabilidad de transitar de un estado a otro, dependiendo de la acción, y tenemos una política que es donde nosotros podemos intervenir. Es decir, el agente en algún punto va a decidir qué es lo que va a hacer según el estado donde nos encontremos. Por ejemplo, puede decidir caminar hacia un lado o hacia el otro. Lo usual es que haya una probabilidad asociada también a esta parte de la decisión de las acciones que tomamos en cada estado. De tal modo que esta es otra distribución que tendríamos asociada. A nosotros no nos interesa la recompensa que obtenemos entre un tiempo y el siguiente. Lo que nos interesa es la recompensa que obtendríamos a la larga, en alguna trayectoria donde vamos cambiando entre estados y acciones, y entonces pues nosotros quisiéramos saber cuál es la recompensa total que obtenemos. Dado que hay una probabilidad involucrada, a nosotros nos interesa la recompensa esperada. Esta recompensa esperada usualmente la calculamos a través de las distintas trayectorias que nosotros pudiéramos tener y de ahí viene esta distribución que nosotros tenemos porque hay asociada a cada trayectoria probabilidades de acuerdo a la transición y también de acuerdo a las acciones que se toman de acuerdo a la probabilidad asociada a una acción dependiendo del estado. También es usual que dentro de la recompensa incluyamos un factor que le llamamos de descuento, por lo cual le damos más importancia a las recompensas que nosotros obtuvimos al principio de nuestra trayectoria en lugar de aquella que obtuvimos al final. Podemos obtener la recompensa que obtendríamos en el siguiente tiempo de acuerdo al estado donde nos encontrábamos en el tiempo previo y a la acción. Pero realmente lo que nos interesa es la recompensa que nosotros tendríamos en un futuro, de tal modo que podemos obtener la recompensa en el futuro, que la denotamos como GT. Entonces nosotros vamos a definir dos funciones, una que depende del estado donde nos encontremos y de la recompensa que esperaríamos tener en el futuro. A esta se le denota como new PS. Por otro lado, podemos tener una recompensa esperada a futuro de acuerdo al estado y a la acción en el tiempo t. Esta es otra definición que le llamamos el Q-value. Existen unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Bellman que permiten hacer una relación entre el valor que toman estas funciones de acuerdo al estado en el tiempo en que nos encontrábamos en t y de acuerdo a la misma función en valores futuros. En el caso de las ecuaciones esperadas de Bellman, nosotros tenemos una relación similar, pero ya en términos de la recompensa que tenemos en el tiempo posterior y las probabilidades de transición, además de esta función que correspondería al siguiente tiempo y que nos habla de las transiciones que vamos teniendo a otros estados y de las funciones que nosotros obtendríamos a futuro de acuerdo a estos estados.
Dentro de estos estados a los que podemos transitar, se incluye el estado donde nos encontramos en el tiempo t. Existe una versión tanto para el caso de la función new como para la función de tipo q-value, y en ambos casos estamos relacionando el estado y acción donde nos encontramos en el tiempo t con la evolución que tenemos en acciones y en estado en el futuro. Además, estamos ligando la misma función en ambas partes de nuestra ecuación. Lo que queremos es encontrar aquella acción que nos permita maximizar esta función. Por ejemplo, la función Q o la función new. En el caso del Q-value, queda una ecuación que es la que vamos a maximizar en términos de las acciones, que depende de la recompensa que obtuvimos en un tiempo, de acuerdo al estado y a la acción que nos interesa, y también la evolución que vamos teniendo a través del tiempo en otros estados, y aquella acción que nos llevó a maximizar la función Q en otras combinaciones de estado y acción que incluyen o pueden incluir a el estado donde nos encontrábamos originalmente. Esto lo podemos reducir en algo como lo que estamos viendo aquí, donde tenemos la recompensa que nosotros tendríamos cuando nosotros estamos evolucionando entre el estado S y el estado S', de acuerdo a una acción, y esta otra parte donde se incluye el factor de descuento y una maximización dependiendo de esta acción que nosotros estamos haciendo para obtener un mejor resultado. En términos prácticos, podemos utilizar Q-Learning. Q-Learning lo que hace es tratar de hacer un procedimiento para poder obtener cuál sería el estado y la acción que nos lleva a un mejor resultado. Es decir, para cada combinación de estado y acción, obtenemos aquellos que se supondría van maximizando el Q-value. El proceso es una combinación lineal entre el valor que nosotros tenemos en la combinación de estado y acción que nos interesa y la que obtendríamos si tuviéramos el mejor resultado posible. De tal modo que nosotros vamos generando un proceso que nos va a permitir actualizar el valor de la Q-function para obtener las combinaciones de estados y acciones que nos da el mejor resultado. En términos prácticos, Q-Learning requiere dos cosas. Primero, necesitamos dar un estado inicial para partir con nuestra cadena de Markov y luego nosotros vamos a tomar la decisión de si la acción elegida es aquella que maximiza QSA o si la acción es elegida de forma aleatoria entre todas las posibles acciones que podemos tomar, de tal modo que estamos combinando la mejor acción posible junto con una parte de aleatoriedad. Ya teniendo eso, nosotros podemos, de acuerdo a las probabilidades de transición y a la probabilidad de tomar una acción de acuerdo al estado, obtener la transición que tendríamos y la recompensa correspondiente. Esta recompensa nos va a generar al final lo que se conocería como trayectorias o episodios que corresponden a las recompensas, estados y acciones tomando en cuenta el estado al que se evoluciona de acuerdo a la acción que tomemos. Una vez que tenemos eso, podemos generar un procedimiento iterativo para poder obtener aquellas acciones que nos permiten una mejora de la función de tipo QValue. Entonces nosotros inicializamos usualmente con un valor cero y también vamos generando una trayectoria. Nosotros simularíamos la trayectoria y entonces vamos obteniendo estas combinaciones de recompensas, estados y acciones y vamos generando justo esta función que nosotros vimos, que es una combinación lineal de la Q-function que tenemos para el estado y acción y la que obtendríamos si tendríamos en consideración la mejor acción posible. Este proceso se repetiría. Nosotros vamos a simular distintos episodios, vamos tomando el valor QSA que tomamos en algunos episodios previos para que entonces lo vayamos actualizando sobre los distintos episodios y obtengamos el Q-value para estados y acciones particulares. Es decir,
nosotros vamos a tener al final el valor Q, que es el óptimo para cada combinación de estado y acción. Ahora, ¿cómo tendríamos esto en términos prácticos utilizando Python? Supongamos que tenemos un juego como el que estamos viendo aquí, donde nosotros tenemos a nuestro agente que puede tomar como acciones moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de estas acciones, nos pueden llevar a distintos lugares, que serían los distintos cubos de hielo, pero también a algunos agujeros. Aquí lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es que el objetivo es llegar a la meta. Si nosotros vamos moviéndonos y caemos en uno de estos agujeros, empezamos nuevamente el procedimiento, es decir, terminamos un episodio y reiniciamos el proceso. En otros casos, nosotros nos vamos moviendo. Podemos definir una recompensa de 1 cuando llegamos a nuestro objetivo o una recompensa de 0 cuando nosotros nos movemos sobre el hielo o caemos en alguno de los agujeros, en cuyo caso reiniciamos. En el caso de Python, nosotros podemos importar una librería que nos permite generar distintos juegos ya preestablecidos, como este que nosotros estamos utilizando, que se llama Frozen Lake, y ahí nosotros tenemos que definir distintas cosas para, ahora sí, realizar nuestro aprendizaje reforzado. Tenemos los estados que corresponden a los 16 distintos cuadritos y las acciones pues corresponden a los movimientos que comentamos. Por lo tanto, tenemos 4 acciones posibles y tenemos 16 estados. Inicializamos nuestro juego con un Q-value de 0 y de ahí nosotros podemos proceder. Damos el número de episodios que vienen siendo las simulaciones de trayectorias y también tendríamos que definir el número máximo de iteraciones por episodio. Es decir, después de un cierto número de movimientos, nosotros terminamos la trayectoria o episodio. También se tiene una probabilidad de exploración. Esta tiene que ver con qué tanto nosotros vamos a permitir tener acciones que sean al azar con respecto a acciones que sean las que nos den el mejor resultado, como lo vimos en la simulación de trayectorias. Finalmente definimos el factor de descuento y podemos dar la ponderación que nosotros vamos a utilizar entre la Q y la Q óptima, que dijimos que tomaba el valor alfa dentro de la parte de nuestra teoría. Una vez que tenemos todo, podemos empezar a definir el número de episodios sobre el que nos vamos a mover y empezar a dar todos los distintos procedimientos para generar nuestro episodio, inicializando pues todo lo que se requiere. Teniendo eso, ya nos movemos sobre las iteraciones que podemos tener en cada episodio. Es decir, en una trayectoria dijimos que nos deteníamos una vez que nos movíamos 100 veces. De aquí nosotros podemos generar una distribución uniforme entre 0 y 1 para saber si la acción que nosotros vamos a tomar va a ser aleatoria o va a ser aquella que maximiza el valor de Q de acuerdo a donde nosotros nos encontramos. La actualización de Q, de acuerdo al estado y a la acción, va a depender de una combinación lineal que corresponde al valor Q que tenemos actualmente en el estado y acción donde nos encontramos y aquella que corresponde a nuestro factor de descuento y la maximización del Q-value más la recompensa que nosotros tendríamos de un estado al siguiente. Finalmente, podemos obtener la recompensa total que estamos acumulando en un episodio. En el caso de la exploración, nosotros lo vamos a definir de tal manera que se haga menos exploración conforme vamos avanzando. Es decir, cuando ya tenemos más episodios, las acciones ya no queremos que sean elegidas de forma aleatoria. Nosotros podemos obtener una tabla donde vayamos viendo cómo nuestra recompensa va evolucionando a través de los distintos episodios. Nos damos cuenta que cada 1000 episodios nosotros vamos obteniendo recompensas que son cada vez más altas. Esto quiere decir que en algún punto nuestro agente va a ir tomando las decisiones adecuadas para moverse sin caer en los agujeros hasta un punto donde nuestro agente puede realizar trayectorias o episodios perfectos. Ya una vez entrenado el modelo, nosotros podemos poner en práctica al agente y entonces ver cómo actuaría para que entonces nuestro agente tome las acciones más adecuadas
porque llevaron a una optimización de la función Q.